Muy buenas a todos. Nos encontramos aquí con Miguel Ángel. Eh, Sabéis que hoy era una entrevista esperada por muchos, una entrevista importante. Y bueno, aquí lo tenemos, haciendo una breve introducción de su background, de su currículum. Entre otras muchas cosas, podemos destacar que se dedicó al trading profesional durante más de 20 años en bancos de primera línea, tanto en Alemania, Estados Unidos como en España. Ha trabajado también en mesas de trading operando distintos tipos de productos y mercados especializados en Forex. Fue responsable del grupo de Pop Trading de Rates en el Banco Santander desde el año 2000 al año 2003, y desde ese año hasta el 2009 fue Executive Director a cargo de la mesa de market making de divisas de este mismo banco. Si dije algo que no era correcto, me lo dices, Miguel, pero creo que más o menos este es el background más básico. Sabemos que tienes mucha más formación, que eres una persona, en fin, de una categoría inmensa, reconocida no solo en España, ¿no?, sino fuera del territorio nacional. Y como comentaba, es un placer tenerte con nosotros en el Gracias. canal de Forex como Dios y en definitiva, pues siéntete como si estuvieras en tu casa, ¿vale? Entonces, me gustaría empezar la entrevista, charla, por decirlo de algún modo, ¿no? Porque realmente es una charla distendida o tratamos de que sea así, preguntándote tus funciones cuando estabas trabajando allí en el Banco Santander, ¿no? Con un equipo de traders. ¿Qué pasaba allí dentro, ¿no? ¿Qué situaciones se vivían allí? ¿Cómo era el día a día? ¿Cómo empezaba la jornada? ¿Cómo acababa? Y en definitiva, pues bueno, conocer un poquito cómo se mueven las divisas en instituciones de prestigio y sobre todo de un gran potencial económico. Bueno, muchas gracias, David, por la invitación a esta charla. Yo encantado de estar aquí con vosotros y compartir, bueno, lo que pueda, ¿no? De mi experiencia en el mundo de institucional, tanto de inversión como de trading institucional. Lo que me preguntas, bueno, es muy amplio, ¿no? O sea, ten en cuenta que en toda mi trayectoria profesional he hecho diferentes cosas. Has hecho una sinopsis de dos tramos muy concretos, ¿no? Entonces, y bueno, y también es muy diferente dependiendo de las épocas. Ten en cuenta que tenéis que tener en cuenta que a partir del año final del siglo pasado, ¿no? A partir del año 2000, el mercado cambió radicalmente, o sea, la forma en la que se operaba, ya os lo contaré. Es muy diferente la forma de operar, la forma de trabajar, que en un equipo de prop trading. Un equipo de prop trading es un equipo de trading por cuenta propia, por su terminología en inglés, en donde se nos asignan unos recursos de la institución, en este caso Banco Santander. También estuve en Banco Santander de negocios previamente, Santander Investment. Se establecen una serie de límites que son límites de riesgo, que se miden a través de, bueno, en el caso, por ejemplo, del VAR, es Value at Risk, ¿no? No podemos pasar de una oscilación de resultados superior a una cantidad determinada. Se nos dicen en qué activos podemos operar, o mejor dicho, se nos dicen en los que no se puede, o el instrumento que no puedes operar. Por ejemplo, en derivados, en opciones, lo que nunca se ha permitido hacer es la venta de opciones. ¿Por qué? Porque lo que llaman gamma negativo, porque tiene un riesgo ilimitado. Una venta de opciones, tú recibes la prima, pero si el activo subyacente se te va, se te puede ir pues todo, y puedes llegar el límite de riesgo no está controlado ahí. Entonces se nos dice en qué podemos operar, en qué activos, las contrapartidas, tener en cuenta que en el mercado que nosotros operamos ahí es el mercado interbancario. Nuestras contrapartidas son, en la inmensa mayoría de las veces, otros bancos, pueden ser también gestoras de fondos, pero vamos, son otros bancos de inversión, bancos comerciales. Cada uno de ellos tiene un límite de riesgo establecido dependiendo del producto, y en ese contexto, en el equipo de prop, estoy hablando ahora mismo de trading por cuenta propia, ¿qué se hace? Pues lo que se hace que es lo más parecido al trading que puede hacer hoy en día un inversor de retail, ¿no? Es lo más, es una especulación pura y dura, ¿no? Entonces,
en los grupos de prop trading, cuando yo he dirigido el grupo de prop trading, era el de rates, que es tipos de interés y tipos de cambio. Nos movíamos en bonos, sobre todo, bonos y divisas, ¿no? Tipo de cambio. Aunque, bueno, independientemente de eso, podíamos incluir también algún índice bursátil, no acciones, porque eso iba en otro grupo diferente, pero sí índice bursátil, e incluso alguna commodity, que también he tenido una etapa en la que desarrollamos un negocio de materias primas, de commodities, durante 2 o 3 años en el Banco Santander de Negocio. Bueno, lo primero es una aproximación al mercado. ¿Cuál es esa aproximación? La más generalizada, ¿eh? Y la que prácticamente se lleva a cabo en casi todos los fondos de inversión, hedge funds o bancos que realizan prop trading, o bueno, en este tipo de instituciones. Es una aproximación que llaman oportunista, opportunistic approach en inglés, es buscar cuál es el activo en cada momento que te puede dar mayor o menor ratio de riesgo-beneficio, ¿no? Mayor beneficio con menor riesgo, ¿no? Y mayor recorrido. No nos metemos en cualquier cosa. Una de las cosas que aprendíamos es que cuando no hay nada que hacer no se hace nada, aunque evidentemente estábamos siempre metidos en algo, pero no necesariamente tienes que estar, por ejemplo, en un fondo de inversión tienes que estar invertido de manera casi constante. Ahí, bueno, si hay una época en donde hay incertidumbre en el mercado, no tenemos una certeza sobre nada, pues no hace falta estar sobreinvertido en este caso, ¿no? Y entonces, con esa aproximación de opportunistic approach, hacíamos primero un escenario macro, macro fundamental, macroeconómico, en donde veíamos, por ejemplo, en lo que está ocurriendo ahora mismo, pues en lo que se está hablando en el mercado últimamente, sobre todo, es los tipos de interés en Estados Unidos, ¿no? Los tipos de interés en Estados Unidos, como sabéis, la Reserva Federal ha bajado los tipos de interés a cero, tiene un programa de compra de activo, quantitative easing ilimitado. Eso aplanó en un principio la curva de tipos de interés, ahora está repuntando la parte larga, a partir del 5 años arriba se ha empinado la curva, steepening de la curva, y eso tiene un efecto en el mercado. Bueno, pues eso es lo que ahora mismo está. Entonces, ¿qué puede pasar? ¿Va a seguir la curva arriba? Hacemos un escenario macroeconómico con un equipo, además, de análisis fundamental, de análisis económico, y establecemos un escenario. Una vez que hemos establecido ese escenario, vemos en qué activos del mercado financiero puede tener efecto. Por ejemplo, en este caso que estamos hablando de subidas de tipo de interés, bueno, pues correlación del dólar USA con las subidas de tipo de interés, que puede ser una correlación positiva, aunque hoy precisamente en el momento que estamos haciendo esta entrevista se está rompiendo esa correlación, que también ocurre, ¿no? Las correlaciones no siempre se mantienen y hay cambios de paradigma en el mercado, ¿no? Pues si pensamos, caso hipotético, de que el dólar se va a fortalecer y vemos que la economía va a recuperarse por la administración de las vacunas, la Fed va a tener que subir tipos de interés y va a anticipar las subidas, el tapering, o sea, el fin de los programas de compra activos se va a producir también en poco tiempo, pues entraríamos comprando dólar. Y entonces, comprando dólar, ¿contra qué? Bueno, pues entonces buscamos la contrapartida. Puede ser dólar, euro dólar, puede ser dólar yen, puede ser libra dólar, puede ser dólar contra dólar canadiense, o bueno, incluso alguna moneda exótica, ¿no? Entonces hacemos un análisis, ¿no? sobre esto. Entonces, pues ahora, por ejemplo, euro más débil, la diferencia de crecimiento entre Estados Unidos y Alemania digo, y Europa en general, y el Banco Central Europeo, con tipos de interés bajos durante mucho tiempo, va a tener que tenerlo, tal y esto. Bueno, pensamos que el eurodólar es vulnerable. Y entonces ahí es cuando nos vamos al análisis técnico. El análisis técnico es una herramienta en la que nos apoyamos una vez que hemos descrito el escenario, no antes, o sea, no muchos traders de retail, el único escenario que contemplan es el escenario del gráfico, el escenario de bueno, pues formaciones de vuelta, triples, dobles techos, hombro, cabezas, hombro, yo qué sé, o RSI, sobrecomprado, sobrevendido, MACDs y cosas de ese tipo. No, eso es después, viene después. Una vez que hemos dicho eurodólar, equipo de análisis técnico, porque los traders no somos analistas técnicos. Eso es muy importante. Y además, se necesita además de una opinión que no esté sesgada por un juicio previo que podamos tener, ¿no?
Y los analistas técnicos nos dicen, bueno, pues ahora mismo tiene una resistencia 1,1990, está neutral con el RSI, si rompe 1,1920 se puede ir a 1,1880 y el objetivo a largo plazo de una tendencia bajista que empezó en enero es de 1,1650. Bueno, pues entonces decimos, ¿cuánto vamos a meter aquí? Vamos a vender. Estamos aquí en una tendencia bajista desde enero con un stop loss por encima de 1,20, 1,2030, 1,2040 y empezamos a meter la posición. Entonces decimos, bueno, vamos a hacer ¿cuánto? Pues vamos a destinar pues, 100 millones o 150 millones, 200 millones de euros, vamos a venderlo. ¿Cómo lo vendemos? Pues lo vamos a vender primero a estos niveles tanto, esperamos si hay un repunte a tal nivel y luego si rompe por abajo pues ya vendemos el resto o vamos vendiéndolo sobre la marcha. Y una vez que inicia la posición viene el seguimiento de la posición. El seguimiento de la posición es vigilarlo, vigilar primero que las condiciones por las cuales se ha establecido esa posición se mantienen, porque si por cualquier circunstancia que puede ocurrir, y ocurre de hecho en el mercado, cambiase, esa posición no es válida, tendríamos que cerrarla. Y luego lo que es el price action, qué velocidad tiene, qué recorrido. Vemos también ya basándonos en análisis técnico, hay momentos en que, bueno, tenés un objetivo ambicioso a un nivel determinado, pero no llega a ese nivel, vemos que está sobrevendido y tomamos decisiones ya en el día a día. Y en el día a día, en este trabajo, es un día a día de eso, primero de preparar hipótesis de trading y luego de hacer el seguimiento, para lo cual estamos continuamente informándonos, leyendo, hablando con consultores que teníamos también de mercado, que nos daban noticias o información que muchas veces no aparece en los medios, no porque sea secreta ni mucho menos, sino porque no es de interés general y no aparece ahí. Y sobre eso vamos desarrollando todo lo que es el seguimiento de una posición de trading, ¿no? Eso es la parte de prop trading, que es lo Muy que más... interesante todo lo que acabas de comentar. Especialmente destaco algo que a muchos traders les cuesta entender, o a lo mejor no son muy partidarios de ese tipo de análisis y, en fin, todo es respetable, pero yo también considero que el análisis fundamental nos da el mapa general, por decirlo de alguna manera, de cómo están los mercados. Y el análisis técnico, pues digamos que si lo extrapolamos o hacemos una analogía con el cuerpo humano, pues análisis general tenemos pues, el cuerpo humano entero, ¿no? Y análisis técnico, pues vamos analizando órganos, digamos, bueno, diferentes partes del cuerpo, los huesos, etcétera, ¿no? Digamos, partes concretas. Para mí, desde ese punto de vista, entiendo que coincidimos en eso. Primero necesitamos conocer el cuerpo entero y después indagar o sacar información de las diversas partes del mismo, ¿no? Muy interesante eso que comentas. Algo muy Hablaste, importante, David, es también tener una visión global del mercado, una visión global. O sea, no puedes ser un trader de divisas solamente o de incluso mucho más específico de eurodólar, que los hay. ¿Por qué? Porque el contexto global influye en todos, es una interactuación entre todos los activos financieros. Entonces, para operar en índices bursátiles americanos tienes que tener también un ojo puesto en la evolución de las materias primas. Por ejemplo, hoy el cobre, que tiene una correlación muy alta concretamente con el Standard Poor's, ha roto arriba, hay un crecimiento más fuerte, se está comprando y técnicamente ha roto un triángulo de continuación alcista y esto anticipa pues una subida también, ¿no? de las bolsas americanas que hoy están subiendo ligeramente y están subiendo. Entonces, lo que quiero decir con esto es que tienes que tener una visión global. En las divisas lo mismo, las divisas que son ligadas a las commodities, tienes que saber cómo va el petróleo, cómo va, en general casi todas las materias primas y bueno, y los tipos de interés también, no poder dejar al lado el movimiento de la renta fija, con su yield, con su rentabilidad. Y esa visión global tienes que ir adiestrándote en el mercado para poder tener siempre sin quedarte solamente centrado en un solo aspecto. por lo que acabas de comentar, entiendo que es bueno especializarse en diversos activos, pero siempre poniendo el ojo en otros que puedan estar correlacionados o que pueden influir en ellos, ¿no? Es decir, porque Bueno, hay traders que dicen, bueno, sí, yo no quiero operar por ejemplo, conozco traders que están centrados en el DAX solo, o están pero centrados en tal. desde mi punto Entonces, de vista, David, eso es un error. Es un error. ¿Por qué? Bueno, si te metes,
te metes con todo lo que hay. Si tú lo que vas es a sacar las oportunidades que existen en el mercado, ¿por qué te vas a limitar? O sea, y no tienes ninguna ventaja comparativa centrándote en uno solo. No pienses que vas a ganar, yo qué sé, pues tiempo, por ejemplo, porque aquí otra de las cosas que oigo muchas veces de trader de retail, no, yo lo que quiero es trabajar solamente en esto, pues de 12 a 3 de la tarde. Eso es imposible. O sea, aquí no se trabaja de 12 a 3, aquí tienes que estar continuamente viendo lo que está ocurriendo. Entonces, si te centras solamente en un activo, en uno muy concreto, es que te pierdes todo. O sea, y tienes una posibilidad de incurrir en errores y en riesgo muy alta, ¿no? O sea, necesariamente, o sea, esto no es algo simple, no es algo gente que se mete y dice, bueno, pues y tiene la suerte de la primera operación, ¡pum!, le gana dinero y piensa que esto va a ser así. No, no. Esto es algo que tienes que tratarlo de manera continua, aprendiendo, siempre, además, siempre continuamente aprendiendo, viendo más cosas, viendo nuevos escenarios, siendo muy flexible, teniendo una capacidad de análisis muy grande, y para tener esa capacidad de análisis grande no te puedes centrar en algo. Es como si, como decías tú antes, como si vas al médico porque tienes, yo qué sé, porque tienes fiebre y lo único que te miran es, yo qué sé, te miran en los ojos a ver si tienes algo. Tendrás que hacer un examen completo, ¿no?, de lo que es el cuerpo, de lo que es el mercado en este caso, para saber lo que está ocurriendo. Luego, ¿que tú quieres operar en una sola cosa? Vale, pero si tienes al lado, dice el DAX, pero tienes el IBEX que está rompiendo arriba y tiene un recorrido más alto, o otro activo que no sea un índice, que esté correlacionado, ¿no?, y que pueda tener, por ejemplo, bonos, que la gente casi no opera en bonos, y los bonos se mueven, son muy atractivos y mucho más anclados a lo fundamental, y además mucho más predecibles que otros activos, y se pierde esa oportunidad. Yo lo que recomiendo siempre, si te quieres meter en esto, es que te metas de verdad. O sea, esto no vale con un poquito, ¿no? O sea, no, esto sí, o es integral o no existe. Pues te agradezco mucho esta explicación que acabas de dar, que me parece realmente, bueno, que aporta luz en lo que comentábamos, ¿no? Tópicos que se manejan mucho en Forex, ¿no? Centrarse en esto, aquello, no tal. Tengo una pregunta que llevo mucho tiempo esperando hacérsela a alguien de tu categoría y tu experiencia, y es la siguiente. Imaginemos, ahora está muy de moda el copy trading, ¿vale? O gestión de cuentas. De alguna manera, obviamente la gestión de cuentas depende de unos mecanismos jurídicos, o hay que respetar una serie de normativas, como es lógico que no todo el mundo pueda hacer. Como bien sabes, solo entidades jurídicas, o sea, personas jurídicas, perdón, que tengan un registro en la CNMV, bueno, todas estas cosas, ¿no? Fondos de inversión, etcétera, ¿no? Pero bueno, el copy trading elimina un poco ese problema, porque al final no es una gestión de cuentas pura y dura, sino que es una réplica. Eh, pero en el sentido de la operativa viene a ser similar, ¿no? Es decir, uno opera pensando en su capital, pero también pensando un poco pues en que hay capital de otra gente sobre el cual se van a ver reflejados o hay implicaciones con respecto a los movimientos que el trader haga, ¿no? Entonces, para gestionar una cuenta, sea en el modelo que te acabo de mencionar, en el modelo de gestión por una persona jurídica, o sea en el modelo copy trading, tiene que haber, estamos hablando de dinero, no solo del nuestro, del trader, sino del dinero de los demás. Dedicación exclusiva, ¿cuántas horas? ¿Cuánto, en definitiva, cómo se gestionaría eso? Es decir, es una profesión, básicamente. Es decir, yo porque conozco a alguna gente que dice, bueno, pues coloco aquí esto, aquello, como si fuera, no sé, no sé si me No, explico, como, no, bueno, pero voy a hacer esto, aquello, como si no estuvieran full time, ¿no? Entonces me ya. gustaría saber, para conseguir los mejores resultados, bajo tu punto de vista, con la experiencia que tienes, pues cómo se debe tratar este tema, ¿no? ¿Cuáles son los traders que consiguen más consistencia, no solo por sus estrategias, sino cuánto tiempo deben emplear más o menos al día centrados en este tipo de cuestiones? Bueno, pues te cuento. Este es un tema muy delicado, ¿eh? Muy delicado, porque estabas hablando de alguien que gestiona fondos, ¿no? Alguien que gestiona, bien sea porque le copien o bien sea porque le den el dinero y lo maneje él. Es lo mismo, ¿eh?
la responsabilidad y el resultado es el mismo. Entonces, alguien que gestiona fondos ajenos, y yo también he tenido, no lo has comentado, pero yo he tenido experiencia durante unos años, fue el director de los fondos de renta fija del Santander Asset Management, ¿no? Está muy regulado, te tienes que atener a unas normas muy estrictas, tal y esto. En este caso, que como tú bien sabes también, pues existen muchos incidentes y problemas con esto y la CNMV, en el caso de España, ¿no? Pues bueno, tienes que tener un registro, una titulación y tienes que estar, y bueno, no cualquiera puede hacerlo. Entonces, me preguntas, perdona, tú si esto es una profesión, claro. Si tú te vas a dedicar y tú vas a cobrar de eso, bien sea por un administration fee que se llama una comisión de administración o por success fee o por lo que vayas ganando, tú tienes que dedicarte plenamente y como te he dicho anteriormente, esta profesión no es una profesión que se pueda comparar con otras, casi ninguna, pero bueno, otra que puedes hacer un trabajo de 1 a 4, te vas y quedas listo. Esto es un continuo que tienes que estar pendiente de ellos. O sea, a mí personalmente alguien que dice, no, voy a gestionar, pero de 12 a 4 de la tarde, pues no me inspira confianza, ¿no? Porque no se puede hacer. Segundo, tienes que tener, por supuesto, una serie de controles muy de gestión del capital y de control de riesgo, pues similares a los que se hacen en una institución, ¿no? Límites de asset allocation, o sea, de cuánto vas a colocar en cada posición, es tener conocimientos de eso, tener conocimiento de cuánto puedes llegar a perder en caso peor, ¿no? Objetivos muy claros también. Y en ese control de riesgo, que limita, indefectiblemente limita el tamaño de las posiciones, sobre todo si vas apalancado, que es, el riesgo se incrementa en el múltiplo del apalancamiento que tú tienes que hacer, pues en ese control de riesgo, si lo haces de una manera correcta, porque bueno, todos conocemos casos de gente que se ha metido y se han cepillado una cuenta en un par de horas y se han quedado a cero. Si tú te apalancas 20 o 30 veces, que es lo que se puede ahora, ¿no? Y en el movimiento tienes un movimiento de unos pocos tantos por cientos, te puedes, en contra, te puedes cargar el 100% del capital, con un 5% o un 3, un 4, y hay activos que se mueve eso en cuestión de minutos o de horas, ¿no? Entonces, si tú haces un control de riesgo adecuado y una gestión sensata del riesgo, y lo haces muy bien y eres muy profesional, nunca vas a poder esperar unas rentabilidades de estas exageradas que he oído por ahí de gente que hablan de no sé cuánto, incluso de 100% y de multiplicar la cuenta por 2 o por 3 o por 4. ¿No? O sea, incluso en el mercado de divisas, en cualquiera de los mercados. Si tú consigues rentabilidades de la parte baja de 2 dígitos, y te estoy hablando de un 12, un 14, un 15, un 18%, 20%, es una barbaridad, anual, eres un buen trader y estás teniendo cuidado con el capital, estás preservando el capital que estás administrando. Todo aquel que primero me diga que va a estar unas horas solamente trabajando y que prometa rentabilidades de estas altísimas, ya de entrada, para mí ha perdido el crédito. Entiendo, muy buena respuesta, en mi opinión, ¿no? Y aclara un poco el panorama sobre que en definitiva esto es una profesión. Y al ser una profesión, tanto sea capital, puse el ejemplo del capital ajeno porque está muy de moda, ¿no? Pero tanto sea capital propio como capital ajeno, hay que estar ahí todo el día, ¿no? No vale, bajo mi punto de vista, pues tomárselo como, bueno, no, estoy ahí, estoy gestionando capitales, estoy gestionando mi propio capital y en definitiva, pues bueno, es así, ¿no? Hay que estar lo que hay que estar y nada más, full time, por decirlo así, ¿vale? Te quería comentar otra cosa. Mencionaste antes sobre la información. Vale, nos vamos otra vez al ámbito institucional. Ya sé que, bueno, que obviamente trabajas en instituciones importantes y a lo mejor no te gusta decir ciertas cosas, ¿no? Te voy a hacer una pregunta un poquito comprometida. Tú dijiste bueno, que ese tipo de instituciones no se contaban con información en fin, que no fue. Tú llamaste información que no es de interés general, ¿vale? Vamos a Sí, profundizar un poco, si me permites,
Sí. Miguel. Si me permite, bien, Vamos a distinguir entre información que no es de interés general e información privilegiada. ¿Vale? no, eso no Porque existe. tú crees que no existe. No, Bueno, no, tú crees no, tú afirmas que no existe. no, no existe, no, no. La información privilegiada no existe, no existe. Y de hecho, en caso de que hubiese algún tipo, mira, internamente en el banco, cuando existe información, primero hay unas barreras de separación que se llaman Chinese Wall, teóricamente, que un departamento, por ejemplo, de prop trading o incluso de market making también, cuando estábamos ahí, cuando había una operación de balance del banco, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una operación grande que imagínate que están convirtiendo dólares que tienen fuera en grandes cantidades, la están convirtiendo, que no lo hacen a través de nosotros, no lo hace prop trading, lo hace un departamento que se llama ALCO, Asset and Liabilities, y lo va a hacer. Si nosotros llegásemos que alguna vez ha pasado, a tener conocimiento de eso, nosotros mientras se esté realizando esa operación no podemos operar, no podemos sacar provecho de eso. Y se cumple al 100%. Se cumple al Entiendo, 100%. Eso pero es información puede privilegiada. ser que no en tu caso o en tu experiencia, pero puede ser que en ciertos ámbitos, de ciertas esferas, sí que se manejen informaciones privilegiadas. Y te voy a poner un ejemplo que creo que es probablemente bastante evidente cuando se privatizó Telefónica en España, por ejemplo, ¿no? Pero tú me estás hablando, David, tú me estás hablando de casos muy concretos, No, eh, ya, no, pero por de eso te cosas digo, irregulares, claro. no, pero yo estoy entendiendo lo que quieres decir. El procedimiento bancario es el que es, obviamente, pues si hay una operación que puede Y ser irregular, corporativo precisamente por eso también. se corta de Exacto. inmediato, En las grandes pero corporates también funciona de esa manera. Otra cosa es que alguien se lo salte y salga a la palestra, que pueda haber alguien que irregularmente saque provecho de algo y hoy en día constituye un delito también. Además, antes no lo era, pero no era delito, era una irregularidad, tenía su... Pero me estás hablando, claro que hay casos, y en Estados Unidos y en muchos sitios, casos que pueden haber esto, pero lo normal, lo regular, y te diría que mucho más del 90 y pico por ciento, eso no es así, ni mucho menos. no, Al no, sí, contrario, ¿eh? no me lo interpretes, no está diciendo que en las instituciones en general se trabaja así, como si fuera una norma. Simplemente digo que en el ámbito político, lo que yo llamo estados empresa, ¿vale? Las filtraciones políticas a diferentes actores, que no tienen por qué ser instituciones bancarias, pueden ser empresarios, etcétera. Entiendo que en el mundo en el que vivimos, probablemente incluso nosotros Que mismos sí, la, que sí, que todos hemos desconocemos, ¿no? visto películas y No, pero sabemos bueno, no hablo de eso es una conspiraciones, anécdota. hablo de cosas que al final, en fin, yo estoy convencido de que un político que Pero desafortunadamente ese tenga tema, amistad con no sé David, ese quién, tema es un tema que sale fuera de lo que estamos aquí hablando. Por supuesto, y hay políticos que están en la cárcel y que han tenido corrupción, pero te puedo decir que, o sea, no es el comportamiento generalizado, es todo lo contrario, ¿eh? Y muchos incluso nos pasamos de rigurosos por cumplir la norma, y yo tengo casos concretos, ¿eh? Y hemos cumplido la norma a expensas de haber podido hacer algo, dentro incluso y no se hace ni muchísimo menos. Y luego, lo pero que es, contabais con esa información. ¿eh? Pero sin embargo seguisteis la norma, es decir, contabais con esa información, que Bueno, era pues una a lo mejor información el Estado, incorrecta o por decirlo de alguna manera ilegal, y efectivamente lo que hicisteis correctamente es cumplir la norma, pero esa información llegó a vosotros. bueno, pero muy, muy eventualmente, pues hemos enterado con un cliente que va a meterse, yo qué sé, comprando libras o comprando pesos mexicanos. Pues desde ese momento no se opera en peso mexicano. Bueno, pero acabas de confirmar una cosa, que es que sí que existe ese tipo de filtraciones, aunque por el No, buen pero hacer del... filtraciones puede pasar. Por ejemplo, el departamento de ventas, sales, del banco, pues llega y, oye, ¿cómo está el peso mexicano? ¿Qué? No sé qué, tal, tal. Y esto no es que me está pidiendo un cliente que posiblemente tenga una operación grande, ¿no? Y luego resulta que miras en el periódico, y resulta que tal empresa ha comprado tal en tal sitio. Entonces tú atas hilos y dices, bueno, este tiene que comprar tantos miles de millones, no sé qué, y está aquí pidiendo precio. Tú coges en ese momento y dices, ¡pac! Y te metes y empiezas a tomar una posición larga en peso mexicano, ¿no? Entiendo. Pues ¿Qué volumen, no se Miguel, hace. qué volumen? No, no, sí, entiendo perfectamente lo que quieres decir y creo que la gente que nos está viendo también, ¿no? Una cosa es
la mala praxis, otra cosa es la buena praxis y la generalidad, ¿no? Eso lo Sí. entendemos. Hay una pregunta que también te quería hacer, que es sobre el volumen de negocio que se mueve en una mesa como la que tú dirigías, ¿no? Es decir, hablamos Bueno, de qué cantidad de dinero podemos estar bueno, mira, hablando de forma diaria, por en ejemplo. la mesa de prop trading, en la mesa de prop trading no es excesivamente activa, ¿eh? Sino que solamente te metes, como te decía antes, con una aproximación oportunista cuando hay algo, ¿no? Entonces te puedo decir el volumen de posiciones, ¿no? Las posiciones, el nivel de riesgo, el más alto, por ejemplo, era en renta fija, en bonos, ¿eh? Y bueno, podíamos tener posiciones de, pues sobre todo bonos alemanes, ¿eh? Tanto el 2 años Chats como el 5 años Bund, el T-Note del 10 años americano, y luego hemos operado mucho en otros bonos de muchos países, polacos, rusos, griegos, de todo sitio, ¿no? Y teníamos posiciones, pues bueno, ¿cuánto podía ser? Pues en torno a posición de riesgo abierta, ¿eh? Luego no, que no es el volumen, porque no estamos transaccionando continuamente. Posiciones pues de 400, 500 millones de euros en posiciones abiertas, ¿eh? Algunas veces en el chats en el 2 años tuvimos una barbaridad mucho más alta. Y ¿En luego qué en time frame estás hablando más o menos? ¿En qué? bueno, eso se toma la posición, se hace, o sea, eso se ejecuta relativamente rápido y luego podemos llegar a tener una posición durante 15 días, 20, un mes o más tiempo. ¿Eh? Entiendo. Y luego en divisas sí se hacían también posiciones muy grandes, entre los diferentes pares, pues teníamos 100 millones en dólar yen, otros 150 en euro dólar, no sé, divisas exóticas también, teníamos en zloty polaco, hemos operado mucho, en rublos, en muchas cosas, sí. Muchas gracias, Miguel, por toda la explicación que estás dando. La verdad es que me parece súper interesante. Sí, Y pero donde yo, se movía más, David, donde se movía más es en la mesa que yo me hice cargo de la mesa de market making, ¿eh? Que no es prop trading, market making, que sabes, son los creadores de mercado, somos los que estamos en el mercado dando precios, ¿no? Y tanto exactamente. para clientes internos como para el mercado interbancario, ¿eh? Institucional. Estamos poniendo los precios que se obtienen hoy en día de los traders de retail a través de los brokers con lo que operan, que los brokers a su vez tienen proveedores a bancos, ¿no? Y esos precios generales para todo el mundo lo dábamos nosotros, la bid, la offer de todo esto. Bueno, pues ahí sí que movíamos, era continuo, era operaciones continuas todo el día, ¿eh? Y ahí sí que podíamos mover alrededor de casi, pues diariamente 700, 800 millones de euros, ¿eh? Poca cosa, ¿eh? Mm. ¿Quién cogiera un trocito de eso? Ya. Quiero decir. Otra pregunta que te quería hacer, Miguel, ya más desde el punto de vista de capital humano, ¿no? ¿Cómo llega uno a ser trader? Ya no te digo jefe o, digamos un director Bueno, ejecutivo de la mesa del banco, sino qué preparación se necesita, cómo te escoge el banco, a dónde te pueden mandar o enviar para que puedas hacer estudios sobre trading, en definitiva, ¿cómo es el proceso ese, mira, ¿no? mira, Que es un poquito, sí, claro, en una facultad no se a nadie estudia. le dicen, bueno, vas a entrar aquí y vas a ser trader, ¿no? Entonces me gustaría conocer un poquito cómo es el proceso desde el inicio bueno, hasta la madurez. Es que mira, hay diferentes formas, ¿no? Yo te puedo contar la mía en concreto, que yo empecé hace tiempo ya, en el año 1986, ¿eh? Y en aquella época, bueno, que era un mercado muy diferente que el que existe ahora mismo, operábamos en divisas en la peseta, no había trading electrónico, ni mucho menos, todo era con teléfono y de voz, no había una pantalla con precios que tú podías hacer un clic y comprar y vender, sino que teníamos 20 altavoces de 20 brokers de voz que se llamaban voice broker, ¿no? Que estaban cantando el precio continuamente, vale tanto, 20 a 25, 25 tal, 30 tal. Y teníamos, te hacías eso, te hacías el oído y la costumbre de hacer eso y comprábamos y vendíamos de voz mío, tuyo, te compro, te vendo, tal, tal y esto. Bueno, entonces, en mi caso, concretamente, yo terminé de estudiar económicas y me metí en una posición a un banco. Empecé en el antiguo Banco Hispanoamericano y ahí al poco tiempo hicieron una oferta, una promoción interna para gente que se quisiera meter en esto, ¿no? Que estaba muy poco, para que te hagas una idea, en aquel tiempo tenían como 20 o 30 solamente gente
En el último año que estuve en el Banco Santander éramos casi 300, ¿no? Bueno, entonces te hacen una selección, unos exámenes y unas entrevistas, presentaron un número de gente y nos seleccionaron a 10, ¿no? Y ahí entramos. Y entonces, en mi caso, que yo creo que fue bastante bueno, empiezas desde el principio. O sea, tú no entras ahí y ya te pones a operar, ni mucho menos, ni nada. Te empiezas a hacer fotocopias, por llamarlo de alguna manera, a confirmar operaciones, a ver cómo funciona el Te hicieron mercado. hacer muchas fotocopias, muchas impresiones, ¿sabes? De ese Sí, tiempo. sí, sí. No, a llevar la posición a mano que se llevaba, no había ni siquiera una hoja Excel en aquel tiempo. Y entonces poco a poco vas viendo, te van dando clases de formación, te van entrenando. Aquí en aquel tiempo, como era un mercado diferente, lo que buscaba era pues tuvieses una capacidad de cálculo rápido, de agilidad, hablar inglés, por supuesto, porque era casi todo en inglés y todo eso. Y luego a mí me mandaron fuera, estuve en Nueva York un tiempo, luego más tiempo, y luego ya poco a poco te van metiendo dentro del tema, ¿no? Y eso con el tiempo, necesitas tiempo, o sea, esto es una carrera. Es una carrera como cualquier otra profesión, ¿eh? Como cualquier otro oficio, ¿no? Que entras de aprendiz y vas aprendiéndolo poco a poco, te vas acostumbrando al ritmo. Tienes que tener, pues yo diría que tienes que estar preparado para poder aguantar presión, por ejemplo, ¿no? Hay gente, hay caracteres, ¿no? Que no están dispuestos a estar en tensión, alerta continuamente. Tú cuando estás en una mesa de market making, incluso de prop trading, estás en alerta continua. No quiere decir que estés nervioso ni estresado, ni mucho menos, sino que tienes que estar despierto siempre y viendo lo que estás y analizando continuamente. No es que, bueno, ahora me voy a pegar media horita leyendo esto y ya lo veré. No, en cualquier momento puede cambiar la situación, ¿no? Entonces tienes que ir forjando, ¿no? Un carácter determinado. Aprendes a ser, eh, aprendes a no anticiparte, o sea, no a precipitarte a las cosas y sin embargo actuar de manera rápida también, ¿no? Bueno, a control del estrés, es muy importante. Yo tuve mucho tiempo haciendo muchas otras cosas para poder llevar un control del estrés un poco más idóneo, un poco más eficiente, ¿no? Bueno, forja un carácter determinado, ¿no? Son los traders de toda la vida y esto, pues hay algo, no sé cómo definírtelo, pero hay algo que sí que los define, ¿no? No son gente que precisamente conservadoras, ni mucho menos, sino que son capaces de meterse en muchos líos y en muchos problemas. Y bueno, Si no recuerdo mal, Miguel, me comentaras ya hace años que habías estado en Chile, ¿puede ser? En una escuela de psicología del trading o algo así. No sé si no, eras tú o de de coaching. coaching, ok. Sí, no, yo Es estoy. bueno, Chile, sabemos que la escuela económica, lo sabes tú mejor que yo, los Chicago Boys, ¿no? Que ayudaron mucho a Pinochet en aquel momento. Entendemos que puede ser un país referente en el mundo del trading en en No, ciertos no, no. aspectos. ¿No? No tiene nada que ver. Lo que yo hice en Chile no tiene nada que ver con la parte económica, ¿eh? Era la parte de coaching solamente. Ellos tienen una escuela que se llama de coaching ontológico, que se ha desarrollado en Chile, que es muy prestigiosa, también está en Estados Unidos, y lo que hice fue ontología del ser, ¿no? Y el poder del lenguaje, la comunicación y esto dentro bueno, de las relaciones humanas y de la psicología, y lo que hice fue coaching solamente, no, nada que ver con la escuela de Milton Friedman, que no me gusta No, nada. no, a mí tampoco me gusta, pero bueno, independientemente de guste o no, pues Chile sí que tiene una tradición en ese sentido en términos macroeconómicos, ¿no? Por eso Bueno, quizás tiene, hice tiene un recorrido, pues fue un laboratorio de pruebas de los Chicago, de Milton Friedman, ¿no? De Chicago Boys y de la CIA, entre otras cosas, para hacer una barbaridad que se hizo en aquel país. Sí. Una correcto. barbaridad que han sufrido durante muchos años. Afortunadamente luego se ha ido deshaciendo, sí. Estamos llegando al final de la entrevista y me gustaría, eh, bueno, que nos cuentes alguna anécdota que te haya sucedido dentro de tu mundo, bueno, del mundo o de la experiencia que tú tuviste en el trading profesional en grandes instituciones que en definitiva puedas compartir con libertad y que haya sido algo que te haya parecido, pues bueno, elegir, sé que tendrás muchísimas experiencias, anécdotas, etcétera, pero elegir quizás un par de ellas que bajo tu punto de vista merecen una mención especial, ¿no? Y antes de que las menciones, me gustaría también comentarte que hace unos años también hablé contigo
y me habías dicho que cuando un trader hacía una buena operación en este caso sería, imagino que el Banco Santander o el banco en el que tú trabajaras, no estaba bien visto que celebrase esa buena operación, ¿no? No sé, No, comente pero un poco sobre eso eso también. era, te lo conté, sí, eso era una norma que nosotros mismos nos autoimpusimos, ¿no? Bueno, y en general está así, o sea, tú estás haciendo operaciones continuamente, ¿no? Y incluso en una mesa de prop trading o de market making hay posiciones contrapuestas, ¿eh? Hay uno que está largo y otro que está corto y con diferentes franjas temporales y cada uno funciona de una manera diferente, ¿no? Entonces, si te sale bien una operación, o has tenido un golpe de suerte, no de suerte, o sea, o a lo mejor lo has visto, ¿no? Y ha salido una noticia que se esperaba y pronto, ¡pum!, y cierra la operación. El pegar saltos y como si hubiese ganado la Champions League está mal visto. Está mal visto porque, bueno, entre otras cosas, porque puede haber otros que estén pillados con la misma posición y estén sacándola de otro sitio. Y por otro lado, cuando una posición se cierra y con pérdida, un stop loss, pues tampoco es cuestión de empezar a lamentarse por eso, sino son, en ese sentido, mira, anécdota, yo voy a contar una, haciendo prop trading en el Banco Santander también, nos dependíamos directamente de un director general, ¿no? Del banco, que es una persona estupenda, un gran profesional, y este sí que también hacía temas de control mental y de cosas de este tipo y hacía cosas muy interesantes, ¿no? Muy tranquilo, muy centrado, muy correcto. Entonces, tenemos una posición en bonos alemanes, me acuerdo que era, ¿no? Y habíamos iniciado una operación muy grande, y bueno, de entrada empezó a ir mal. La habíamos hecho por una serie de condicionantes y de planteamientos macros, que eran uno, 2, 3 y 4, ¿no? Y entonces, pues en un momento determinado, pues él bajaba, pues estábamos en una planta, él venía de otro sitio, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Y nosotros estábamos allí tensos, porque, ¿cómo va? Y teníamos el resultado en tiempo real enfrente. ¿Cuánto va? Digo, pues 20 abajo, 20 millones de pérdida abajo, ¿eh? Vale, se iba. Se llegaba otro día y ¿cómo va? Pues vamos con 28 abajo. Joder, estamos tensos, no sé qué. Y dice, ¿tenso? ¿Por qué? Dice, se cumplen las condiciones, seguimos pensando que van, no me acuerdo, que van a bajar los tipos en el Bundesbank o va a hacer esto, si ha cambiado alguna situación, ¿no? Entonces no hay que estar tenso. Está cumpliendo, estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Y decía él, decía, esto no está hecho para estar sufriendo, eso es un trabajo y tenemos que mantener una norma y mantenernos con un estado de ánimo normal, aunque fueran 30 millones de euros abajo. Entiendo, pues muy buena explicación que aparte ayuda también a entender un poquito cómo se maneja la psicología, ¿no? En ese tipo Ujú. de, No, pero de eso momentos. es difícil, como es lógico, ¿no? Y eso se trabaja, ¿no? Se trabaja, pero cuando cualquiera, ¿no? Que tenga una posición y además con dinero propio o lo que fuera, cuando estás perdiendo dinero, necesariamente vas a estar un poco más tenso. Tú puedes ir trabajando, y centrarte sobre todo, tú lo que tienes que hacer, lo que se tiene que hacer ahí es no centrarse en el tema de resultados, como en ese caso estábamos haciendo nosotros de manera errónea, sino es seguir la evolución de precio en el mercado que está dentro del ámbito del rango que nosotros estamos establecido. Si las condiciones son correctas, si llega a nivel de stop loss, que lo teníamos previsto, se cierra la posición con stop y volvemos a otra y seguimos trabajando, y no tener ni tampoco la ansiedad, al contrario, cuando se va ganando dinero, y no se llega al objetivo y entonces que si llega, que si no llega, que si lo cierro, que si no lo cierro, que lo voy a coger, más vale dinero en mano, que no sé qué. Eso es otro error también. Eso es precipitación, impaciencia. Ninguno de los dos casos es correcto. Se tiene que aprender a ser frío a la hora de trabajar, a hacerlo de una manera lo más objetivamente posible y eso, claro, es muy fácil decirlo, yo sé que es muy complicado, pero es una de las cosas más importantes que hay que trabajar, sí. ¿Considerarías en el mundo del trading en general y en el mundo del trading retail en particular que el control del riesgo es una de las facetas más decisivas a la hora de poder trabajar? Es decir, Claro. hay muchas estrategias, hay muy buenas, pero mi experiencia personal, obviamente, que es muy inferior a la que puedas tener tú, eh, me hace ver que el control del riesgo es
prácticamente, Control de no sé, riesgo el control de riesgo es lo primero. O sea, es como si vas a construir un edificio y no tienes ladrillos. O sea, si tú no tienes control de riesgo, no estás haciendo trading, estás, yo qué sé, haciendo otra historia. Estás jugando a la lotería. Eso no es. O sea, si no hay control de riesgo, no hay trading, no hay inversión, no hay nada. Y el control de riesgo tiene que ser un control de riesgo riguroso, exacto y profesional. ¿Qué pasa? Que muchos de los traders de retail que se meten en el mercado le aburre esto, porque lo que quieren es adrenalina, lo que quieren es movimiento. Bueno, pues que asuman las consecuencias, ¿no? Pero si tú no tienes control de riesgo, lo hace menos divertido, ¿no? Porque tienes que cumplir unas normas y una disciplina. Pero si no existe un control de riesgo, y un control de riesgo de verdad, o sea, no un control de riesgo que te inventes tú por ahí, o sea, que tengas unos ratios, que tengas un límite en las pérdidas, que no te imposibilite seguir operando aun cuando en alguna posición, en muchos casos, te puedas equivocar, que no te dejes sin capital o sin gran parte del capital y que el dinero no se gana en una operación, por muy clara, o sea, cuando veas muy clara una operación, cuando la tengas muy clara que esto va a ser así, no la hagas, no la hagas, no la hagas, porque, Eso porque quizás es el subconsciente que te puede claro, traicionar, ¿no? Lo porque ves tan claro, claro que a lo mejor no es tan claro como parece, porque ¿no? claro, lo único que tienes que tener claro es que no hay nada claro, como diría Sócrates, solo sé que no sé. Entonces, en el momento que tú tengas un exceso de confianza, ¿eh? Vas a tender a arriesgarte muchísimo más de lo que te arriesgas normalmente. Y como claro no hay nada, a lo mejor te sale una. Y si te sale una, mala cosa, porque luego te vas a creer que todas las demás son así y la siguiente lo pierdes todo. Entonces, esto es más aburrido, más aburrido de No, lo que la no me gente... parece, no me parece aburrido porque, a ver, No, ahora pero hablo desde la lo digo humildad, que no tengo, irónicamente, lo no digo tengo irónicamente, lo de aburrido. no, ya, Ah, ya. pero digo Pero que es aburrido no es porque estás todo el día mirando mil cosas a la vez y esto, pero que no tienes que meterte aquí con la idea de montaña rusa, o de emociones fuertes. No, 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 todo lo contrario. Tiene que ser con mente fría, no sé qué, tal, tal y esto, y de trabajar, tal, tal, y cosas de estas. Y, y con unas expectativas muy moderadas en comparación con lo que mucha gente habla ahí de duplicar el capital y de triplicarlo y cosas de estas, olvídate. Entonces, si tú te metes con esa mentalidad de frialdad, de control mental, de control de riesgo, sí o sí, sí o sí. O sea, antes de empezar una posición, tú tienes que saber ya dónde vas a colocar el stop loss. Antes de darle al botoncito y entrar en la posición, y eso tiene que ser un stop loss lógico, que ahí sí que actúa el análisis técnico. Y teniendo el stop loss lógico en donde haya un ratio de el potencial beneficio, sea por supuesto superior a la potencial pérdida, entonces el tamaño de la posición. Si sale el stop loss, lo máximo que puedo perder son 10, pues entonces la posición tiene que ser de 1,5. Dice, bueno, pues me voy a arriesgar un poquito más y voy a meter más porque esto lo veo muy claro. No, no, olvídate. básicamente seguir lo que uno planificó antes de entrar al mercado y no dudar a la hora de hacer las ejecuciones, ¿no? No, Entiendo no, yo que es tú así. planificas, tú tienes tiempo siempre, planificas el planteamiento hipotético de la posición. Estableces los niveles de stop, te basas en análisis técnico. Estableces el tamaño de la posición. Lo repasas si quieres. Está pasando esto, 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 ¡pac! Te metes. Y entonces ya empiezas a dejarlo correr, lo que te he dicho anteriormente, haces un seguimiento de la posición, pueden cambiar las cosas, puedes cerrar antes de tiempo porque hayan cambiado, si no, no mantenemos, respeta al máximo posible los objetivos que te han marcado, porque uno de los errores también que se cometen es que cuando van bien las posiciones, se tiende a tomar beneficio antes de tiempo. Cuando van a profit, ¿por qué? Porque ves dinerito y lo quieres pillar y no quieres estar aquí con la tensión de si llega o no. Sin embargo, cuando vas perdiendo dinero, haces lo contrario. Cuando vas perdiendo dinero, lo que hace, joder, que se me ha ido el stop loss, lo tengo aquí situado a 20, pues lo voy a bajar a 15 para ya ser que toque y luego rebote. No. O sea, piénsalo antes, pero no lo hagas durante la posición, animado por ese estado de tensión que te está creando esto. Esos son los errores que se cometen habitualmente, ¿no? Eso es lo que me refería yo. Digamos, tú preparas una estrategia,
tienes unos objetivos bien definidos y tienes que sabemos que hay circunstancias que pueden incidir en no es todo súper mecánico, pero debería ser por lo menos la estrategia que yo quiero aplicar, teniendo en cuenta, como tú bien dices, stop loss, take profit, etcétera, tenerlo claro antes de abrir Sí, cualquier sí, tipo de operación, ¿no? sí. No es que tú llegues ahí y digas, bueno, oye, que el eurodólar está cayendo, voy a vender tanto. Va, lo vendes y luego voy a ver dónde cierro. No. Primero, te convences, si hace falta lo escribes en un papel, ¿eh? Lo escribes en un papel, esto va a bajar, ¿por qué? Porque está el Banco Central Europeo, luego los tipos de interés en Estados Unidos y pones 5 o 6 puntos, ¿eh? Luego, te vas al gráfico, dices, ¿dónde está, quiero vender? ¿Dónde está la resistencia? Por encima de qué nivel cambia esto la tendencia y puedes revertir el movimiento bajista. Pues lo estableces por análisis técnico, chartista, lo que sea. Stop loss, tanto. ¿Eh? ¿Y dónde puede llegar? Profit taking a tal nivel. Y lo escribes. Y luego dices, teniendo en cuenta el stop loss, si llega el stop loss y me sale mal, pierdo 40 pipos, ¿no? 40 pipos y esto. Y yo no voy a perder más de 2.500 euros en esta posición. Pues con eso calculas el tamaño de la posición. Pues puedo hacer tanto. Puedo hacer un lote, o puedo hacer 100.000, o puedo hacer 200.000 y esto. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Entiendo, Miguel Ángel. La verdad es que está siendo tan fructífera esta charla que me da pena, que sé que tienes compromisos ahora en un ratito, tener que irte despidiendo, por decirlo así, ¿no? Pero Nada. bueno, me gustaría preguntarte una última cosa, que creo que también es bastante relevante para usted de retail en general, ¿no? Y es, ¿qué opinas? Porque claro, estamos hablando de paciencia, esperar a largo plazo, ¿no? A que el mercado por alguna manera nos dé la razón sobre un planteamiento que hacemos, unos estudios. Pero claro, hay gente que no tiene el capital suficiente para aguantar, digamos, ciertas posiciones abiertas, hablo de trade y retail, en estos plazos, ¿no? Obviamente el capital juega un dinero importante, como tú bien dices, el apalancamiento ayuda, pero también puede ser perjudicial. Me gustaría saber qué opinas del scalping, ¿no? Como otra forma de a lo mejor intentar conseguir Bueno, dinero. ¿Cuál es tú? lo- Porque hablamos siempre de largo plazo, ¿no? De que a sí, mi entender es una buena lo que forma de le verlo, llaman, pero lo que le llaman el swing trading, que eso es una terminología moderna, el swing trading. Yo solamente te puedo decir lo siguiente, yo solamente conozco el swing trading, y no conozco a nadie en todo llevo, ya te digo, desde el año 86, a nadie, y repito, a nadie que gane dinero haciendo scalping. pues tú te cojo la gente que te esté viendo, habrá gente que mucha que haga scalping, ¿no? Entonces, bueno, seguiré con atención sus evoluciones, a ver si, por suerte para ellos, porque Bueno, obviamente deseamos que la gente Laida, gane, ¿no? sí, Entonces, a ver yo no si estoy ni a consiguen. favor ni en contra. Yo te digo que no conozco a nadie que sea, haciendo market making, por ejemplo, en el banco, pues hay veces que hacemos intraday, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Intraday trading, ¿no? Rompe aquí, te metes y juegas un poco a esto. Ni siquiera ahí, ¿eh? O sea, algunas veces se gana dinero, otras se pierde, otras tal y esto. Pero así de una manera consistente, y sobre todo el scalping este que va al minuto, ¿no? Y va a cosas de esta. Yo personalmente desconozco las razones fundamentales. Bueno, hay cosas, tipos de desarrollos de robots y algoritmos y cosas de este tipo. Allí en el banco, en el equipo de análisis técnico, durante muchísimo tiempo, con gente de formación de matemática de nivel alto, estuvieron desarrollando ese tipo de cosas. Y ninguno de esos sistemas, ni de los que yo he conocido, ni los que me han contado, funcionan de una manera consistente. Pueden tener un comportamiento positivo durante a lo mejor un periodo de tiempo, pero en cuanto varía alguno de los componentes, eso se pierde y ya empieza pues a darte resultados negativos. Entonces, a mí me encantaría, ya te digo, conocer a alguien que gane dinero haciendo scalping, pero no conozco a nadie. No, a ver, me parece muy correcto lo que dices, es tu experiencia. Seguramente también entiendo, insisto, bajo un precepto de humildad, porque no tengo los conocimientos que tienes tú, pero entiendo que también las técnicas van evolucionando, digamos, Bueno, yo ingeniería he estado informática, etcétera, detrás de proyectos de robots y esto hasta de ayer, vamos.
y No, no, bueno, pues sigo viéndolo está y muy bien está muy bien que lo digas, porque si me dices que es hasta antes de ayer, sigue vigente, que no es que hace que esto sucediese no, hace no, un no, yo siglo, te sino digo en que el banco donde estaba, pero luego, bueno, he seguido haciendo yo, haciendo y he visto, me han presentado 1000 proyectos diferentes, de proyectos de sistemas de trading, con algoritmos, con esto, con lo otro y no sé qué, y luego todos van desapareciendo. Yo no, ¿tú conoces alguno actualmente que esté ganando dinero y que sea conocido? es que, bueno, para hacer un análisis de ese tipo habría que tener un time frame, No, no, yo aunque te sea. pregunto directamente si tú conoces alguno que con un sistema de cuantitativo o esto esté ganando de algoritmo Conozco alguno, pero no aplicado a divisas, por ejemplo, aplicado al mercado de futuros, me ¿vale? da igual, o sea, todo, cualquier cosa que se mueva me vale, Eh, cualquier activo financiero. conozco una persona, un ingeniero que desarrolló un sistema, Sí, en fin, un señor de Canarias en concreto, bueno, y que le va bien, dices, le va bien, sí, pero bueno, yo pero creo que será millonario ya, ¿no? hombre, no sé si es millonario o no, pero Pero tú piensas mal una cosa, si no le va. tú consigues un sistema, sea el que sea, con desarrollo, ingenieros de la NASA, que lo hagan, y consiguen un sistema que funcione de una manera consistente y recurrente, ¿eh? Yo me hago millonario en 5 días. No No, conozco a a ver, nadie. yo entiendo lo que quieres decir y siempre dije lo mismo, ¿no? Que ganar dinero no es fácil y no es conectar un robot o un software a un No, tal y ya está, ¿no? no. Lo que pasa es que también es cierto que hay gente, entiendo yo, que tiene ciertos conocimientos pero que no tiene apoyo económico, ¿no? Es No, decir, a lo no, mejor para poder. pero eso es, eso, bueno, eso es una hipótesis. Eso es decir, bueno, es que yo tengo la fórmula de las vacunas esta, pero como, y sé cómo hacerlo, pero como nadie me paga, pues, bueno, pues entonces no hay forma de comprobarlo. Bueno, pero es Entonces, una realidad aplicada al mundo real. Hay mucha gente que tiene no, pero patentes que te estaría aseguro, muy bien, a lo mejor, no, te aseguro, digo hay gente que se de entusiasma generalidad, ¿no? mucho, con esto, porque lo ven muy claro, tal, tal y esto, pero cuando llega el momento de la verdad, no llega a funcionar como tiene que funcionar, ni siquiera parecido, pero por una razón muy simple. Si te pones a pensarlo, por una razón muy simple, que alguna vez te lo he comentado. Vamos a ver, ¿el mercado por qué existe? ¿Por qué existe? O sea, todos nos movemos en torno a lo que se llama el mercado. ¿Qué es el mercado? Es un sistema que sirve para fijar precios, donde se crucen operaciones. Fijar precios de defender bienes, servicios, en este caso son activos financieros, ¿no? ¿Por qué existe? ¿Eh? Porque no existe ninguna certidumbre, ni siquiera existe un método, un sistema fijo y determinado para fijar el precio. Si existiera un método, un sistema, un algoritmo, un robot, una forma de fijar el precio en cual el mercado se equilibra, pues todas las mañanas saldrían por la mañana diciendo hoy euro dólar 1,1915, fixing, y todas las operaciones se cruzarían ahí y el mercado desaparecería. Entonces, por definición, por concepto, simplemente es imposible que pueda haber un sistema de este tipo. Tú lo único Pero que puedes jugar otra es. cosa, Miguel, es que puedas apoyarte para hacer análisis y Eso es sistemas de este otra cosa. tipo. Es Eso es diferente. otra cosa, que eso sí lo hemos hecho nosotros. O sea, pues, tú puedes tener lo mismo que te apoyas en análisis técnico, pues tienes un sistema de esto de análisis cuantitativo y te va diciendo, pues ahora está largo, ahora está corto. Bueno, eso lo apoya, es como si me dice, pues está tocando una zona de sobreventa y es un apoyo más, pero no sirve para hacer lo que tú me decías que iba a hacer, que es el scalping. El scalping son señales que te va dando y se van cumpliendo. No, no, eso no puede ser. Es una herramienta más que te sirve de apoyo junto con otras muchísimas cosas que hay en el mercado, ¿eh? Bueno, que tenemos al final que desarrollarla con nuestros pensamientos y con nuestros análisis fundamentales y aún sabiendo que un gran porcentaje de ellos van a ser erróneos. Y precisamente ahí es donde entra el control de riesgo. Entonces, alguien que es capaz de hacer un análisis complejo, total, fundamental, técnico, análisis de sentimiento de mercado y establece hipótesis válidas, si aplica aún así va a fallar en algunas posiciones, pero si aplica un control de riesgo adecuado y una gestión del dinero, ¿no? Del capital adecuada, a la larga tendrá un resultado positivo, pero a la largo plazo. Tú puedes tener un mes malo incluso, días malos, meses malos,
y luego recuperarlo, y luego, pero la media siempre, que es lo que yo en eso sí tengo experiencia en hacer eso. Yo lo que no puedo asegurar es aunque tenga un sistema de estos cuantitativo, un robot, y en una semana te voy a hacer un 20 o un 30%. No. No, bueno, eso es obvio. Yo estoy hablando de generalidades, ¿no? Yo también escapo de la gente que me dice que una semana me va a doblar la cuenta. Es que esos son. Yo prefiero que me Mira, pero digan, mira, eso es como crees, un por casino, ejemplo, ¿no? mira, Rojo-negro y es lo con lo mismo. Me lo avanzado que plantean está hoy así. en día todo el tema computacional y todo el tema y la velocidad de cálculo que se tiene hoy en día y se va a tener mucho más en el futuro, en todos los métodos de información, además, que puedes hacer una que no existía antes, una recopilación que lo hacen con algoritmos de frases, de tal, y esto se puede tener en un solo. ¿Tú crees que sí, que con todo lo que hay y con todo lo que va a haber, si hubiese la posibilidad de tener un sistema, llamémosle sistema simplemente para poder predecir el mercado, que ya no existiría? Vamos. No, no, sí estoy de acuerdo totalmente contigo, Miguel. Yo obviamente te pregunté tu experiencia sobre eso y tú me explicaste. Y yo simplemente pues intenté abrir un poco la baraja, ¿no? Para ver qué podemos sacar aquí en conclusiones. Pues bueno, Miguel, mira, te quiero agradecer este tiempo que nos acabas de prestar. Entendemos un tiempo muy valioso, no siempre se puede contar con una persona de tu experiencia y es algo que estoy convencido de que a los seguidores de Forest como Dios les va a ayudar mucho y bueno, no sé cómo te sentiste. Yo no Yo, soy yo, yo, periodista, no, yo me ha gustado en fin, hablando de hago las cosas lo mejor que puedo, pero bueno, tampoco No, soy un hablando experto de haciendo esto, entrevistas, encantado de vamos a hablar, decirlo te así. conozco ya y estoy encantado de estar contigo, David, con mucho gusto. A mí me gusta hablar de estos temas. Yo sé que lo que puedo decir, habrá mucha gente que no lo vea así, ¿no? Pero precisamente eso también es el mercado, verlo de manera diferente, ¿no? La gente que se expone está sujeta a la crítica, ¿no? Es así, pero la gente que se expone es gente valiente, ¿no? Tú estás, Pero si tú ves, si gente como yo y como mucha gente, bueno, que hemos estado en el mercado, una de las cosas que aprende es eso, a reconocer que muchas veces no tienes razón, ¿eh? Eso es Eso es una muy buena lección para terminar. Pues bueno, Miguel, muchísimas gracias. No sé si hubiera una votación bueno, en el canal que tenemos de Telegram y eh, supongamos que la gente está interesada en que a lo mejor en un futuro, cuando tengas tiempo, pudieras hacer otra intervención, bueno. ¿aceptarías el reto de Sí, que esa claro. votación, aclamación popular, se viera reflejada en otra charla, entrevista, como lo queramos llamar? Yo encantado, David. Puedes contar conmigo para tener una charla de estas sin ningún problema, claro. Sí. Muchísimas gracias, Miguel. De verdad, se agradece todo, la confianza, el compartir conocimiento, ¿no? Y para mí es fundamental y más en estos tiempos en los que vivimos, en los que, bueno, Aquí, más que compartir conocimiento, es compartir experiencia. bueno, sí, pero también la experiencia en parte también te hace El o te ayuda a aprendizaje. conocer y aprender y en el fondo también se puede convertir en conocimiento, ¿no? Que uno transmite. Yes. Pues bueno, Miguel, muchísimas gracias por todo. Estamos en contacto y nada, un placer haber compartido este tiempo Igualmente, contigo. David, muchísimas gracias y un abrazo a todos, ¿eh? Hasta luego.